hermanos? Amén. Gracias a Dios. Estamos 1 de septiembre. Se nos fue, ¿no es cierto? Agosto, pero agosto. Ya pasamos agosto. Amén. En el mes de septiembre vamos a estar hablando acerca del mes de la Biblia, prácticamente. Vamos a hablar acerca de la Biblia durante todo este mes. Yo quiero llevar, ¿no es cierto? Tiene, ¿no es cierto?, lapicitos, tiene una hojita ahí. Le voy a dar, ¿no es cierto?, una ráfaga de texto para que vayamos aprendiendo, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Vamos a partir, ¿no es cierto?, por el libro de los Hechos, segunda de Timoteo. Quiero hablar sobre este pasaje, solamente voy a usarlo como base, pero luego le va a dar el segundo de Timoteo, ¿cierto? Capítulo 3, verso 14 al 17, segundo de Timoteo. Pero vamos a leer Hechos, que importa, Hechos capítulo 8. El tema que vamos a tratar se llama La Biblia habla de sí misma. La Biblia habla de sí misma. Dice Hechos 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que veía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entienden lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo tranquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, el funcionario de Candace, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco, funcionario de Candace, no le dio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Tomen asiento, hermanos. Una hermana cuando oraba decía, tuvo un pasaje de Marcos, donde habla acerca de la tentación de Jesús, donde Jesús dijo al diablo por la escritura, cuando fue tentado 3 veces: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Bien? Qué importante. Efesios capítulo 6, usted ve, ¿no es cierto?, que la escritura ahí dice que es la espada del Espíritu. Como dije, vamos a hablar acerca de la Biblia, habla de sí misma.
quiero contarles, ¿no es cierto?, una historia, ya, un folleto que cuenta, ¿no es cierto?, acerca de un soldado mexicano que había ya terminado la guerra y estaba frustrado, estaba deprimido, estaba triste. Lo único que pensaba en ese momento era quitarse la vida y tirarse a un pozo que había. Y estaba a punto de tirarse al pozo cuando en una de esos ya estaba corriendo viento y un papel, ¿no es cierto?, viene de ver aquí. Y toma el papel y justo era un tratado, ya, y le comenzó, ¿no es cierto?, Dios a dar por ese tratado, así por la escritura escrita. ¿Ya? Y el hombre, ¿no es cierto?, ya ve dónde estaba, ¿no es cierto?, la referencia hacia el timbre donde salía la dirección de la iglesia. Fue, ¿no es cierto?, y habló con el pastor ya, de esa iglesia que salía ahí y terminó entregando su vida a Cristo. Una vez se piensa que el tratado es muy insignificante. No, porque tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y hoy día, ¿no es cierto?, tenemos la Biblia en casi diversidad de versiones, no hay así cuántas, pero montones de versiones. Está, se cree, más del 90% de todos los idiomas del planeta. Hay Biblia ilustradas, hay Biblia para todo tipo de personas, Biblia, ¿no es cierto?, dramatizada, la que está ahora muy hermosa, hay Biblia ilustradas, hay Biblia, ya, ¿no es cierto?, usted la puede meter en el celular, ya, o sea, Biblia a todo alcance. Hay Biblia para ricos y pobres, pero ¿sabe? A pesar que es el libro más vendido, lo que menos se lee. Y me refiero, pues, incluyo hasta la iglesia, lo que menos leemos es la Biblia. Pero sí, podemos usar música, podemos leer otros libros y ver otras cuestiones que no concienden. Pero lo que menos leemos es la Biblia. Y teniendo tanta abundancia hoy día de material, el profeta también dijo que, hablando acerca de los posteros tiempos, está hablando 700 años antes de Cristo, o sea, 2700 años antes, él dijo que la ciencia iría en aumento. Y claro que sí, usted ve, ¿no es cierto?, la tecnología en 50 años cómo ha avanzado. ¿De acuerdo? Cuando teníamos, ¿no es cierto?, esos teléfonos, ya, ¿no es cierto?, ya, recuerda, pero algo así con antena, ¿no es cierto? Claro, ahí que sacar, ¿no es cierto?, la antenita. Ya, y teníamos más teléfonos en casa, ¿no es cierto?, ese teléfono grande. Ya, y un día usted, ¿no es cierto?, puede tener su propio celular. ¿Quién no tiene un celular hoy día? Todos tenemos un celular. Ya, y inclusive celulares que cuestan más de $1 millón. Ya, y hay gente que está esperando que salga otro, ya, más novedoso, está ansioso que llegue para comprarlo. Pero lo que menos se compra es una, bueno, puede que la tenga, como digo, pero no tienen intención de comprarse una Biblia. Aunque la Biblia, mire, te quiero decir que está, ¿no es cierto?, un día en los hoteles, la Biblia está, ¿no es cierto?, ya, ¿no es cierto?, en las bibliotecas, ya está, ¿no es cierto?, en las casas de los ricos, de los pobres. Ya, yo, por ejemplo, a veces he visitado hogares de gente que come si tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Pero está la Biblia. Ahora, preguntémonos de ahí, ¿la lee? Si usted la hacía la Biblia, le sale un montón de polvo, no la lee. Ahí la tiene, ¿no es cierto?, como una reliquia. ¿Ya? Y no sabe usted que la Biblia, según lo que vamos a leer, lea usted San Juan capítulo 5, vamos echando ahora. 5 versos 39, dichos de Cristo. Ya, aquí, ¿no es cierto?, ya, San Juan, ya que el apóstol Juan habla, ¿no es cierto?, acerca del versículo 5:39. Él dice, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Pero lo de memoria, ¿no? ¿De qué fácil? Miren qué fácil es ese texto. ¿Ya? Jesús dijo, ¿de cierto digo? ¿Sí o no? No. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? ¿De quién da testimonio la Escritura? De Cristo. De Génesis, Apocalipsis. La Biblia da testimonio acerca de Cristo. San Juan capítulo 1. En el principio era la palabra con Dios, y la palabra era Dios, dice una versión. La que tenemos todos los Reina Valera, ya, ¿no es cierto?, dice el verbo.
en el principio dice el verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. También está diciendo lo mismo. Ya, verbo, el logos, ¿no es cierto? Siervo. Ya, la palabra, ya está, ¿no es cierto?, en la Escritura. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y ella es infalible. Bien, todo lo que dije en la introducción. Vamos a la letra A. La Biblia habla de su naturaleza. Ya, lo que nosotros tenemos en Hebreo capítulo 4, es lo que vamos a tratar de desarrollar. Verso 11 dice, no es fácil de aprenderse, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, tuerca la coyuntura, diciendo los pensamientos y la intención del corazón. Fíjate que es fácil aprenderse la Biblia, si es cosa de recordarlo. Cuando la Biblia habla, ¿no es cierto?, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. La palabra de Dios no es letra muerta, es viviente. La palabra de Dios es viviente, no es letra muerta. La Biblia es más que mera literatura, es el medio por el cual Dios provee vida para quienes buscan en ella su alimento espiritual. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Se fija, la palabra de Dios transforma al individuo. Salmo 19, verso 7, me parece. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Salmo 19, verso 7. Y el verso 10 dice, más deseable es que la miel. Hagamos el versículo 10, ese pasaje se me olvida realmente. El Salmo 19, verso 10. Deseables son más que el oro, dice, que deseables más que el oro. O sea, más que buscar metal, ¿no es cierto?, y cosas terrenales, ¿cierto? Tenemos que buscar la palabra de Dios, escudriñarla, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que la que vestida del panal. O sea, va a decir que aquí tenemos miel para papito, miel para mamita, miel para hijo, ¿cierto?, para los nietos, etc. Tenemos mucha miel. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Es palabra viva, es eficaz, es certera. ¿Cómo dicen amén? El hombre se equivoca, hermano, por muy buenos los libros que sean. Pero si es escrito por el hombre, tiene imperfección, tiene errores. Pero la Biblia no tiene errores. La Biblia es segura. Ya vamos avanzando, ¿no es cierto?, en nuestros textos. Luego dice, es eficaz. Para decir que la palabra de Dios, además de ser viva, es enérgica, dinámica. La relación, ¿no es cierto?, que tiene ya la Biblia, ¿no es cierto?, hacia nosotros, la Biblia es atractiva. Es el libro de Dios, afecta todo lo que yo soy, mi mente, mis emociones, mi voluntad. Otra imagen, por ejemplo, que usa la Biblia, ya que habla, ¿no es cierto?, acerca de algunas características de su naturaleza. Él dice, ¿no es cierto?, que es como una lámpara que alumbra, ¿no es cierto?, nuestro lugar oscuro. También Jeremías dice que es como un martillo que quebranta la piedra. ¿Se fija? Ya, y también la palabra de Dios purifica. Es uno de los medios que Dios usa para santificar, ¿no es cierto?, nuestra vida. Ya, como dice, ¿no es cierto?, el versículo 13 del capítulo 4 de Hebreo, nos dice que todo ante Dios está puesto en evidencia. Yo recuerdo, hermano, cuando por primera vez fui a la iglesia, me senté al lado de mi madre. Era un infante, tenía 20 añitos. Hay una hermana que oraba atrás para que Dios me tocara. Tóquense caliente, hace poco, cuando era caballero era joven. Y todo lo que el pastor predicaba, como que el hombre era certero y me pegaba a él. Y yo le pegaba cosas a mi mamá. ¿Por qué te contaste mi vida al pastor? Y mi mamá me decía, hijo, yo no hablaba con el pastor. Me pasó como 3 veces, hermano. Como 3 veces me sucedió eso, 3 veces que fui, 3 veces el pastor me daba el clavo. Y yo decía, mamá, ¿por qué le contaste mi vida al pastor? Me dijo, hijo, yo no hablaba con el pastor.
Yo lo que hasta ahora he aprendido, que Dios nos habla por su palabra. Y ahí entendí, hermano, de que sí, Dios habla por su palabra. Dios mejor que nadie nos conoce. Mejor nos conoce, nos entiende. ¿Por qué? Porque nos dice Dios, porque Él es nuestro creador. Él nos dejó, ¿no es cierto?, para este tiempo. ¿Por qué usted no nació en otra época? ¿Se ha preguntado usted? Dios lo dejó usted para esta época, para este tiempo, ya para el siglo XXI. No nacimos antes. Dios nos dijo cómo se van a nacer en el siglo XXI. Ahí ustedes van a nacer. Ya les voy a mostrar mis obras, mis hechos portentosos. Ustedes tienen que ser testigos, no tienen que ser fieles. Pero ¿sabe? Según, ¿no es cierto?, la encuesta hoy día dice que es la generación más pecaminosa que ha existido en el planeta. La generación que estamos viviendo hoy día, estamos peor que Sodoma y Gomorra. Estamos peor que los tiempos de Noé. Hay tanta maldad. Se está cumpliendo Apocalipsis capítulo 12, donde dice que el diablo fue arrojado a la tierra y está furioso. Por eso dice, ¿no es cierto?, que se ha acrecentado los tiempos, que los tiempos, ¿no es cierto?, que vivimos van a ser demasiado malos. Si usted ve noticias, puro desastre, pura desgracia, robos de vehículos como nunca hoy día. Hoy día usted ya no pelea como a farmacia. A usted no va, el que saca el robo el primero es el que mata. Estamos hablando de mata. O si no, lo descuartizan. Así está la cosa hoy día. Terrible. Y la Biblia lo dice. La Biblia habla, ¿no es cierto?, acerca del carácter de los hombres en los posteros tiempos, según en Timoteo capítulo 3. Pero bien, no me quedé con todo. Volvimos al punto. Entonces decimos que la Biblia es eficaz, ¿no es cierto? Afecta todo lo que yo soy, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Otra imagen de la Biblia usa para ilustrar la eficacia son, dice Santiago, dice, es como un espejo, que ahí donde podemos ver, ¿no es cierto?, nuestra verdadera cara espiritual, o mejor dicho, el reflejo de nuestra alma, cómo estamos ante Dios. Para indicar que la Biblia me da a conocer mis errores, es fuego también devorador, significa que ejerce la función de purificación o de limpieza. Y también, como dice Jeremías, como martillo que quebranta mi orgullo y mi autosuficiencia. Jeremías 23, 29, le doy el texto. En suma, la Biblia produce verdaderos cambios a quienes se someten humildemente a ella. Aquellos, ¿no es cierto?, que creen al anuncio, como dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Los que creen, ¿no es cierto?, son transformados. La palabra de Dios produce eso en nosotros, una regeneración, transformación. Por eso dice que afecta a la mente, mis emociones y mi voluntad. O sea, decir que usted ahora ya no hace las cosas a su modo, como decíamos el discipulado. Usted ya no es usted, ya no soy yo. Dios en mí. Él es el Señor propietario de todo. Yo no tengo nada, solamente soy un súbdito, soy un mayordomo de los misterios también del reino y de todas las cosas que Dios me entrega, sea, ¿no es cierto?, esta material, ya, o los dones, talentos que Dios me ha dado, ya, o en este caso, casa, propiedades, ¿no es cierto?, la vida en sí, el tiempo, todo. Somos solamente mayordomos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Tenemos amén por acá. Amén. También dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, como decíamos, no quiero perder ningún pequeño detalle porque es muy importante. Penetra. La Biblia penetra, como decíamos, Hebreos 4:12. Y cuando habla de que penetra, significa que traspasa, taladra. Miren, interesante. Penetra, traspasa, taladra, atraviesa. ¿Qué cosa? Acribilla, corta. Todos estos son sinónimos del verbo griego usado aquí. La acción de la Biblia es contundente. Destruye todo aquello que estorba la acción del Espíritu Santo. Esta tarea destructora es necesaria antes de la edificación del hombre de Dios, a que nos referimos más adelante. La Biblia penetra todo, hasta lo más íntimo del ser humano. Llega al lugar más remoto del ser humano, hasta donde es desconocido para nosotros mismos. Penetra la acción de la palabra de Dios. Miren que es profunda.
Por eso dice la Biblia, ¿no es cierto?, que es como una espada de doble filo que penetra, entra, ¿no es cierto?, hasta, digamos, el lugar más remoto de nuestra vida, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, dice, ¿ya?, que discierne, significa juzga, critica. La Biblia es el juez de los sentimientos o de las intenciones y de los pensamientos. Actúa a nivel de la mente, también en mis afectos y mi voluntad. Juzga nuestro interior y muestra cómo somos en presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que somos queda a la vista de Dios a través de la acción de la Biblia en la vida de quienes se dejan, ¿no es cierto?, por supuesto, afectar por ellos. Se fija, Dios, ¿no es cierto?, a través de su palabra, también discierne, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos, o sea, lo deja en evidencia. Alguien dijo por ahí, como dice el Salmo 139, del verso 1 en adelante, ¿no es cierto?, dice, se me olvidó el versículo, ¿verdad? Vamos a la batalla. Sí, tenemos la Biblia, así que comunicarnos a veces. ...139... ahí habla acerca de la omnisciencia de Dios. No me tengo que levantar. Oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de velar con mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Mire, este me gusta. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Harto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde miré de tu presencia? Si me voy a los cielos, allí estás tú. Y si me voy a la morada de los muertos, ahí, y si en mi estado, allí tú estás. Y si tomares las alas del alba y habitares del extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Se diga, y si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. ¿Se fija? A Dios no podemos ocultarle nada. Dios sabe todas las cosas de antemano. Mire, más profundo todavía. Nosotros a veces nos adelantamos hacia el futuro. El futuro lo maneja Dios. Dios tiene el control del futuro. Nosotros no tenemos que ya vivir el pasado, ya ni tampoco adelantarnos hacia el futuro. Tenemos que vivir el presente. Tenemos aquí, Señor. No nos adelantemos para el futuro. Dejemos eso a Dios. Dios tiene todo bajo control. A Dios no se le escapa nada. Mire, la Biblia dice que para nosotros, ¿no es cierto?, cuando usted mira el universo, usted comienza a contemplar las constelaciones. Hay cientos y miles, millones de estrellas. Si usted se pone a contar, termina muriéndose contando estrellas. Pero la Biblia dice que Dios a cada una de ellas llama por su nombre. A cada una de ellas llama por su nombre. Tal es la inmensidad, la grandeza de Dios. Transciende el pensamiento humano. ¿Te acuerdas que Job, no sé, un día, bueno, mi esposa pone siempre la Biblia en audio y hablaba, ¿no es cierto?, acerca de Job. Y me gusta cuando Dios le responda, pero Dios no le responde para darle respuesta, ¿no es cierto?, a lo que está exponiendo. Sino Dios le comienza a mostrar ya, y le comienza a hablar acerca de cuando él comenzó a crear. ¿Dónde estaba Job? Ya, si él sabe, ¿no es cierto?, ya, sobre los misterios de la creación. Ahí quedó Job, al último Job termina, ¿no es cierto?, diciendo de que él, ¿no es cierto?, se humilla ante él, ya, y que él habla cosas que él no entendía. Así nos pasa a todos, a veces hablamos cosas que no entendemos ante la majestad de Dios, ante su sabiduría. Quedamos como niños, como pequeños. Pero ¿qué somos? Dependemos solamente de su gracia. Dios tiene todo bajo control. Él es el Dios de la historia. Él comenzó esta historia y Él la va a terminar. La historia tiene un principio y tiene un fin. Es cierto, la Biblia nos habla acerca de la caída del hombre, lo que sucedió en el huerto, pero Dios sabía todo eso. Y Dios tiene la historia y siempre la ha manejado a través de los tiempos.
Él maneja los tiempos y las edades. Un día la iglesia estará con el Señor. Un día estaremos en la boda del Cordero. Un día la iglesia estará con Cristo por la eternidad. Estaremos alabando a Dios por la eternidad. Seremos semejantes a Él. Miren qué hermoso. Lo único que nos resta a nosotros como iglesia es ser fiel. Nos ayuda a Dios a ser fiel hasta la muerte. Porque la Biblia dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar. Si usted es un hijo de Dios, tiene que perseverar. Si usted se cae, tiene que volver a levantarse. Dios también a través de su palabra nos tiene grandísimas promesas. Nos revela a un Cristo de gracia. Un Cristo, ¿no es cierto?, compasivo, amoroso, que nos entiende. Un sumo sacerdote, dice la Biblia, que fue tentado en toda nuestra semejanza, por lo cual es poderoso para socorrernos. Cuando nos lleva en divinidad, en flaqueza, cuando estemos cayendo, estemos siendo tentados, tenemos que llamarlo y buscar su nombre. Él viene a nuestro rescate. Él es nuestro libertador, es nuestro salvador. Jesús vive, hermano, de iglesia, pues debe estar viva. Porque Jesús vive, Jesús es el que tramita la vida de la iglesia, a través de su representante, que es el Espíritu Santo. Pero Jesús es el que murió por la iglesia. Y Él la sustenta, dice la Biblia. Gloria a Dios, otra vez. La Biblia habla de su inspiración y propósito. Segundo Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16. Vamos, segunda de Timoteo. Lo que le habla Pablo, ¿no es cierto?, a su hijo espiritual. 3:14. Dice, pero tú persistes, Timoteo. Tú lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, de tu mamá y de tu abuela, ¿no es cierto? Y más tarde a través del apóstol Pablo. ¿Bien? Dice el 15, y que de la niñez has sabido la Sagrada Escritura, de pequeño, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Jesucristo. Verso 16, ¿de qué dice Apocalipsis? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El poder de la Biblia se basa en el hecho de que toda ella es inspirada por Dios. Según de Pedro 1, 21. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. La palabra inspirado quiere decir impelido, movido por Dios. Dios sopló, ¿no es cierto?, aliento de vida sobre ellos para que escribiesen no lo que ellos se les antojase, sino lo que Dios quiso que escribieran. Porque mucha gente nos pregunta, claro, la Biblia fue traída por hombre. Sí, Dios se reveló a hombre para hablarle al hombre. Porque recuerde, es su forma, ¿no es cierto?, de estar dentro de nuestra naturaleza, ¿no es cierto?, darse a conocer, porque Dios es espíritu. Y Dios usa, ¿no es cierto?, al hombre para hablarle al hombre. Y aquí usted ve, ¿no es cierto?, la palabra inspiración. ¿Ya? Luego vamos a ver, ¿no es cierto?, en segunda de, vaya preparando, segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 18 en adelante. También sale la palabra inspiración. Hay unos textos que nos ayudan a comprender un poco los conceptos de revelación. Alguien dijo por ahí, ¿no es cierto?, que pareció la palabra que aparece en Apocalipsis. Apocalipsis es revelación. Es decir, ver detrás del velo o detrás de la bambalina. Eso es revelación, la interpretación. Cada parecer que el Señor, ¿no es cierto?, nos trajo el misterio del Evangelio, ¿no es cierto?, a través de la persona de Cristo. Y explicado, ¿sabe por qué? Por el apóstol Pablo. Explicado a través del apóstol Pablo. A él le fue revelado, ¿no es cierto?, el misterio de la gracia para predicar, ¿no es cierto?, a los gentiles. Dice la Biblia que él pasó a ser apóstol y maestro a los gentiles. Él trajo, ¿no es cierto?, ya, digamos, a él le fue revelado el Evangelio por revelación. El Espíritu Santo se lo reveló directamente. Si ustedes han leído Gálatas, ustedes comienzan a entender cómo le llegó el Evangelio del apóstol Pablo, directamente por el Señor. Jesús mismo se le aparece en Damasco. Y después el Espíritu Santo comenzó a tratar con el apóstol Pablo. Inclusive dice que él, ¿no es cierto?, fue donde Pedro, Juan y otros, ya para ver si le enseñaban algo más, ¿sabe?
Él ya sabía todo. El Espíritu Santo le había enseñado todo. Por eso ya al principio no había aceptación dentro, ¿no es cierto?, dentro de todos los apóstoles. Al apóstol Pablo lo estaban ofreciendo. Pero después se dieron cuenta, sí, que él era un hombre de Dios, que Dios es el que lo estaba llamando. Y que su llamado es diferente al de Pedro y de muchos de ellos. Él era un judío, sí, ya muy celoso, ellos lo conocían. Pero tenían que aceptar su cambio, su transformación. Y también su llamado, que Dios lo estaba llamando a él, a predicar a los gentiles. Así como Pedro a los de la circuncisión, él iba a predicar a los de la incircuncisión, así, a los gentiles, a nosotros. Y gracias a Dios, porque así fue. Fue un hombre sumiso, obediente en todo a Dios. Al harto que aprender de este hombre. Entonces decimos que inspiración significa la presencia y dirección de Dios en la documentación de esta revelación. Es decir, en el proceso por el cual se escribieron las Escrituras. La grandeza moral y espiritual de la Biblia está en su inspiración divina. Ella tiene vida en su mensaje. Tiene la vitalidad de Dios. Esto es lo que da poder a la Biblia sobre la vida de los hombres. En resumen, la palabra traducida inspirado literalmente significa llevados. Dios seleccionó a los escritores y el Espíritu Santo les capacitó y se posesionó de ellos en tal forma que escribieron precisamente el mensaje de Dios. ¿Sabe cuántos hombres ocupó Dios para escribir toda la Biblia? Más de 40 hombres. Y dentro de todas esas personas ya había, ¿no es cierto?, reyes, algunos eran pastores, otros pescadores, tipo de personas, 3 continentes, años diferentes uno del otro, pero ¿sabe? Hay una unidad perfecta. ¿Por qué? Porque eso demuestra la perfección. La perfección es porque es dado por Dios. Imagínense, Isaías escribió 700 años antes, pues Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Él habla mucho acerca de la primera venida de Cristo y también de la segunda venida de Cristo. Habla inclusive, ¿no es cierto?, ya digamos lo que va a vivir Cristo con su iglesia, o la iglesia con Cristo. 700 años antes. Es extraordinario. Se fija, ¿cuánto le ocupó Dios en escribir todo el Antiguo Testamento? 1500 años. El Nuevo Testamento, Dios se demoró ocupó a 2 personas y se demoró 100 años más, 1600 años para escribir, ¿no es cierto?, los 66 libros que hoy día conocemos, 66 libros que están dentro del canon. Tiempos, épocas diferentes, ya, pero como le digo, hay una unidad perfecta, una diversidad de personas, ya, pero hay una unidad en la parte literaria, una unidad extraordinaria. El mismo espíritu que estuvo, ¿no es cierto?, en el profeta Isaías o Ezequiel, ¿no es cierto?, un profeta menor, Amós, ¿no es cierto?, o Joel, pues es el mismo que estuvo, ¿no es cierto?, en Pedro, en Juan, en Mateo, ¿no es cierto?, y otros, en Pablo. El mismo espíritu. Pero con Apocalipsis, hermano, se cierra el canon. Ojo, ponga atención. Se cierra el canon. El último libro de la Biblia es Apocalipsis. No hay más libros. Hay 66 libros. Y quiere decir que hay más revelación todavía. Hermano, y lo que Dios nos dejó es suficiente. Si usted cree que es suficiente, bueno, allá usted. Pero la Biblia muestra que los 66 libros que Dios nos dejó es suficiente. No hay más libros. 66 libros. ¿Cuánto dice la mesa? Gloria a Dios. En 2 Timoteo 16, un aspecto progresivo y constructivo de la acción de la Biblia. Una vez que hemos sido analizados interiormente en profundidad por la Biblia, ella nos ayuda a construir nuestra personalidad cristiana mediante el siguiente proceso. Como decíamos, la Biblia tiene estas características. Mire, nos enseña, como el maestro al niño, nos muestra las cosas, nos explica cómo son, para que no nos equivoquemos en nuestro trato con ellas. Segundo, la Biblia nos redarguye. Si hemos caído en errores y pecado, la Biblia nos convence entonces de que hemos pecado. Tercero, la Biblia nos corrige. Esto significa ser retrocedidos. Cuando nuestra vida ha crecido y está torcida por el pecado continuado y repetido, la Biblia tiene poder para enderezarla y restaurar la vida
¿ya? Y traemos esto al hombre al camino de la salvación. Recuerde que en la Biblia encontramos descanso, está en la promesa de Dios. Dios nos muestra, ¿no es cierto? Primera de Juan, le voy a dar algún texto. Primera de Juan 1:9, Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan 1:9 dice de que si nosotros hubiésemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el capítulo 2, verso 1, hijito, os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual dice, es la propiciación por nuestros pecados y también por los del mundo. Amén. Y usted sabe, ¿no es cierto?, de que dentro del reino de Dios, una de las cosas necesarias que continuamente tenemos que practicar, es el arrepentimiento, es también, ¿no es cierto?, la confesión de pecado, porque todos los días ofendemos a Dios, y por ende tenemos que estar siempre arrepintiéndonos, y pidiéndole a Dios perdón, que nos restaure, que nos ayude, ¿no es cierto?, a superar las áreas débiles, que nos ayude a mantenernos, ¿no es cierto?, en la cresta de la ola, que nos ayude, ¿no es cierto?, a mantenernos, ¿no es cierto?, no también que sean ascendente, como la luna de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para ir terminando, estas tres funciones pueden subirse en una sola. La Biblia, ¿no es cierto?, nos instruye en justicia. Instruir es educar en el sentido completo del término. Hacer hábil, capacitar. Esta instrucción es en justicia, es decir, en vida recta, en sabiduría de Dios, en imitación de Jesucristo, único modelo de rectitud plena. Cuando usted está obedeciendo a la Biblia, usted está obedeciendo a Cristo. Cuando usted está, ¿cierto?, guiándose por la Biblia, usted está siguiendo las huellas de Cristo. Sigue usted sus pisadas. Alguien dijo por ahí, se cuenta una ilustración de que un hombre, ¿no es cierto?, ya se veía en la playa y de repente, ¿no es cierto?, ya comienza a caminar, ya, y de repente veía dos huellas, las tiene otra persona más. Pero en un momento comenzó, ¿no es cierto?, a ver una sola huella. ¿Qué pasó? Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué veo una sola huella? Digo, Señor, hijo, que cuando tú, ¿no es cierto?, estás pasando por un momento crítico, difícil, que a veces tú no te la puedes, pues yo te llevo en mis hombros. Por eso tú ves una sola huella. Por eso la Biblia dice, ella, tus cargas son de mí, porque yo las llevaré. Esas tus cargas son de mí, porque yo las llevaré. ¿Ven? ¿Estás usando cuchillo todo el día, no? Yo les veo bien, justo a buscar bien el cuchillo. Fíjese la aquí, Señor. Sí, tenemos que dejarle nuestros problemas, nuestras adversidades, nuestras tristezas, tenemos que dejárselas a Dios. Aquí, adelante. Él viene a buscarla, Él mandará sus ángeles a buscarla. Quiere llevarse al Señor a sacarla, Dios quiere que estemos livianitos, porque un día, hermanos, vamos a partir de este siglo, tenemos que estar livianos, pero en el sentido espiritual. Liviano, hermanos, ya suelta, ¿no es cierto?, toda presión que tenemos. Yo sé que vivimos a veces bajo presión, ya por las circunstancias de la vida está complejo, muy un día. Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido. Recuerda que nos dice, venid a mí y descansad. Ven a Cristo, en Él tenemos descanso. ¿Ya? Él es un oasis en medio del desierto de este mundo. Cristo es nuestro oasis. Él puede aplacar nuestra sed espiritual. Él puede consolarnos. Póngase de pie. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador que nos envió, que es el Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros. Amén. Venga, vamos a orar. Todos estamos pasando un momento complicado, hermano. Usted te pregunta, imagínense yo, cuánto me preguntan, Señor, hemos sido muy maltratados este último tiempo como pueblo, como iglesia, no individualmente como iglesia. Tenemos muchos enfermos en el nuestro. Muchos enfermos. Señor, me dice, me lleva Pedro. El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero también la Biblia dice que aquellos que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas a su fiel creador. Encomendémonos a Dios. Fortalezcamos en el Señor. Vamos a las promesas de Dios, hermano. A ver.